Muy buenos días, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Mañana importante para la pequeña y mediana empresa en el que CEPIME presenta su observatorio de morosidad. El observatorio de morosidad de CEPIME, que venimos haciéndolo ya 10 años, realmente capital el tema de la morosidad para CEPIME. Ya en el 2010 teníamos actividad relacionada siempre con la morosidad. Permitidme que de forma especial le dé la gracia al presidente del Observatorio de CEPIME sobre la morosidad, Luis Collado, vicepresidente también de esta casa. Conmigo tengo esta mañana a Diego Barceló. Diego Barceló es el responsable de estudios de CEPIME y en este caso es el autor, él y su equipo, de este Observatorio de Morosidad del primer trimestre que hoy presentamos del año 2023. Decía, el tema de morosidad es un tema que para CEPIME es muy importante. Ha sido importante y lo seguirá siendo hasta tanto no consigamos llevar al umbral admisible, en este caso para la pequeña y mediana empresa, relacionado con la morosidad. El tema de la morosidad se convierte en uno de los factores, y está más que comprobado, que lastran no solo la competitividad y productividad de la pequeña y mediana empresa, sino algo esencial como es su crecimiento. Por eso, desde CEPIME llevamos trabajando estos últimos lustros con insistencia para intentar lograr que converja a parámetros razonables el ámbito de la morosidad. Ahora estamos trabajando, y de forma concienciada, con el tema de la factura electrónica, en esa futura reglamentación relacionada con la factura electrónica, y de manera especial estamos trabajando mucho con la nueva directiva europea sobre la morosidad. En este sentido, reuniones bilaterales con el Gobierno de España, con la propia Unión Europea, con distintas comisarías, para realmente poder incidir en esa nueva norma y que salga cuanto antes esa nueva norma y nuevas reglas de juego. Yo creo que en este caso instamos al Gobierno de España, y lo hacemos también a la propia Unión Europea, y lo venimos haciendo reiteradamente en estos meses anteriores, a que esa directiva europea relacionada con la morosidad pudiera ser aprobada incluso en esa presidencia rotatoria que le toca a España para el segundo semestre, como bien ustedes saben. Así que les dejo con Diego Barceló, autor del boletín de morosidad que hoy presentamos y responsable, como decía, de los estudios de CEPIME. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Cuerva. Muchas gracias a todos por estar aquí. En este informe que estamos relanzando y hemos ampliado, vemos la morosidad desde 4 ángulos diferentes que son complementarios. El primero es el periodo medio de pago en operaciones comerciales. Luego tenemos la morosidad en las ventas a plazo. Luego hay un análisis de las facturas, de los importes facturados según el plazo en que se pagan. Y finalmente, al que hacía referencia el presidente Cuerva, respecto al coste financiero de la deuda comercial. Este es el periodo medio de pago total, digamos, total de España. Podemos dividir esto en 2 etapas. Hasta la pandemia, que se veía una tendencia creciente, y desde la pandemia una tendencia decreciente, que se ha acelerado en los últimos 3 trimestres especialmente, cuando comparamos los datos de cada uno de esos trimestres con los de los mismos trimestres de un año antes. ¿Qué entendemos nosotros, qué interpretamos nosotros de esta reducción? Una gestión más prudente de la tesorería, es decir, hay una restricción de crédito, el crédito es más costoso, por lo tanto las empresas hacen todo lo posible para cobrar sus facturas cuanto antes. Por lo tanto, la reducción del periodo medio de pago tiene una doble lectura. Buena en el sentido que se puede cobrar antes, pero también hace de alguna manera referencia a que la situación, digamos, del tráfico comercial normal, digamos, no son precisamente normales, porque las empresas están teniendo que tomar medidas justamente para proteger su tesorería. Cuando dividimos el periodo medio de pagos según los 4 principales sectores, vemos que esa reducción interanual se produce en 3 de los 4, es decir, en el sector agroalimentario, en la construcción y en los servicios, y la excepción es
el sector industrial, que es la línea roja que ven ahí, que tiene un repunte. Bueno, ese repunte es un poco, digamos, engañoso porque corresponde exclusivamente al subsector de electricidad, gas y agua, que en los primeros trimestres siempre tiene estacionalmente un repunte, pero en que esta oportunidad el repunte ha sido mucho más fuerte de lo normal, es un movimiento completamente atípico. Si nosotros del sector industrial excluyéramos al sector de electricidad, gas y agua, veríamos que interanualmente tendría una reducción de un día el periodo medio de pago de la industria. Por lo tanto, esa línea, insisto, ese repunte es una distorsión puntual, atípica del sector de electricidad, gas y agua. La línea punteada, bueno, perdón, aquí está en color verde. La línea punteada, efectivamente. La línea punteada, el sector servicios, es muy importante porque tanto la venta de vehículos como el comercio minorista y también el comercio mayorista están con los periodos medios de pago más breves desde el 2007. Una vez más podemos hacer la doble lectura, bien porque están cobrando antes, pero también eso quiere decir que las dificultades financieras en esos tres sectores están siendo más fuertes. Aquí tenemos la misma información, pero clasificada según las comunidades autónomas. El impacto del periodo medio de pago en cada comunidad autónoma tiene que ver con la distribución sectorial de las facturas que se han asegurado en el trimestre. Entonces, por ejemplo, en el caso de Madrid figura con el periodo de pago más alto porque está más afectada por el subsector de electricidad, gas y agua. O, por ejemplo, Castilla y León, que aparece con el periodo medio de pago más breve, es porque está más afectada por las facturas del sector agroalimentario que, como veíamos en el gráfico anterior, son de las que más se han reducido. Y aquí vemos la información del periodo medio de pago, pero por tamaño de empresa. Y aquí sí que vemos una diferencia muy clara, porque las microempresas se llevan la peor parte. Si bien hay una cuestión estacional que vemos en el gráfico, cuando nosotros comparamos los periodos medios de pago con los datos del primer trimestre de 2019, vemos que en las microempresas hoy el periodo medio de pago es 15 días mayor que en el primer trimestre del 2019, cuando, por ejemplo, en las empresas medianas es 5 días más corto. Entonces, aquí sí que vemos una diferencia, como digo, importante en los tamaños de empresa, con el problema, digamos, más claro en el caso de las microempresas, es decir, aquellas que tienen menos de 10 trabajadores, porque son las que están sufriendo una extensión mayor de los cobros. Y el tema del coste financiero de la morosidad, esto es crucial. Y es justamente una de las cosas que hemos añadido ahora a nuestro observatorio, porque consideramos que antes pasaba un poco inadvertido. Cuando una empresa factura y no ha cobrado las facturas, evidentemente tiene que financiar eso, sea efectivamente con un crédito bancario o de manera, digamos, implícita está asumiendo un coste. Cuando las facturas, además, se pagan más allá de los 60 días, es decir, caen en mora, ese coste todavía es mayor. Y que, entonces, en el gráfico lo que estamos viendo es el coste financiero clasificado en esos dos grandes segmentos, es decir, uno es el coste normal, es la deuda que se cobra dentro de los 60 días, y el otro es el coste de la deuda morosa, que es la que se cobra más allá de los 60 días, que es la línea, el tramo verde. Fijaros cómo normalmente la parte morosa es la que lleva, digamos, la que lleva implícita la mayor proporción del costo financiero total, pero ahora
son prácticamente iguales, lo que quiere decir que las condiciones normales de financiamiento se han encarecido mucho, porque sube la deuda, porque en parte por la inflación, porque suben los tipos y porque sube la mora. Este coste financiero de 2.649 millones de euros anualizados en el primer trimestre es el mayor desde 2011. Es el mayor desde 2011. Y lo mismo, la deuda comercial total de las pymes, que ronda prácticamente los 200.000 millones de euros, es la mayor desde el 2011. Si comparamos esos datos con lo que era hace un año, tenemos crecimientos enormes de cerca del 50% en el coste financiero, con lo que, digamos, además de la inflación que carcome el valor de las facturas por cobrar, encima el coste financiero de financiarlas se ha disparado también. Y eso es básicamente lo que queríamos contarles del informe, que es mucho más exhaustivo, que lo tienen a disposición, y si quieren hacer cualquier pregunta estamos a disposición. Pasar a las preguntas y ya os dejamos que preguntéis sobre cualquier cuestión relativa al informe que creáis oportuno. Pero permitidme que, una vez expuesta por Diego el informe, a mí me gustaría subrayar un par de aspectos, 2 o 3 aspectos que creemos fundamental de este estudio. Lo decía el estudio en la slide, creo que en la página número 4, hablaba del periodo medio de pago. Es llamativo, es bueno, ¿no?, que en estos últimos trimestres el periodo medio de pago vaya ido reduciéndose. Ha ido reduciéndose a una media en España de más de 82 días, eso sí. Pero, bueno, yo creo que advertí a Diego, y así lo advertimos de la propia empresa, como los departamentos, en este caso de cobro, dada esta dificultad en el acceso al crédito, este momento inflacionista con esta subida de costes, principalmente esos costes financieros relativos al propio tipo y a las garantías para tener acceso en una propia línea de circulante, hacen que, de alguna manera, los departamentos de recobro se activen de forma más concienzuda para poder mantener esos flujos de tesorería tan importantes en la vida de la empresa. Porque muchas veces con esa coste que estamos teniendo, con ese periodo medio de pago, al final esos problemas de tesorería no quedan ahí. El problema y la desgracia de los problemas de tesorería es que muchas veces cabalgan y se transforman en problemas de solvencia que, en definitiva, ponen en cuestión, incluso en muchos momentos, la propia viabilidad de la empresa. De ahí esa importancia, en este caso del colectivo de CEPIME, por trabajar por el tema de morosidad. Y otro aspecto fundamental que también me gustaría hacer referencia y subrayar del estudio es ese coste de la deuda comercial. Yo creo que en esa slide en el que más de 1.300 millones de euros invertimos, en este caso la empresa, para poder sufragar esa deficiencia en el periodo de pago, si veis la línea azul a 60 días, el coste que tendríamos que tener las empresas para poder sufragar ese flujo de tesorería, esa deficiencia, esa deuda comercial, sería de 1.300 millones. Como no se está pagando 60 millones a 60 días en España, tenemos que invertir otros 1.300 millones de euros, prácticamente el doble, que realmente y en definitiva no se invierte en incremento de productividad, en incremento de competitividad, en mejores salarios, en innovación, en digitalización y en otros tantos y muchos aspectos que la empresa ha de invertir para potenciar algo que decía al principio, que se convierte en un lastre para el crecimiento, que es el tema de la morosidad. Y respecto a otra cuestión que me gustaría comentar, porque al final la esencia que queremos trasladar hoy es que hablamos de esa bajada del periodo medio de pago y nos congratulamos porque bajamos a 82 días, por encima de 82 días, más de 22 días en lo que la norma viene estableciendo. Por tanto, tenemos un problema y un problema muy serio. De ahí que instábamos al Gobierno de España, instamos al Gobierno, en este caso a la propia Unión Europea, a que en la presidencia rotatoria que España tendrá se apruebe definitivamente la nueva directiva europea sobre morosidad. Porque en ella vendrán establecidas las reglas, vendrán establecidas las normas. Miren, yo les pongo un ejemplo. Imagínense, pónganse en sus cabezas una ciudad, la que ustedes consideren más caótica a nivel circulatorio.
Seguro que tienen en la cabeza alguna ciudad, alguna imagen de esa ciudad en la que no existen normas, en las que no existen pasos de peatones, no existen semáforos, no existen señales verticales de advertencia, de prohibición, no existe absolutamente nada. Incluso habrá gente sin carné y que el Estado quiere arreglar el problema con tan solo y exclusivamente un régimen sancionador. ¿Qué ocurrirá? Pues bien seguro en sus cabezas piensa lo que piensa Cepime, que tan solo con un régimen sancionador la solución caótica no será solucionada. Yo creo que tenemos que trabajar, por eso Cepime lleva trabajando estos últimos meses intensamente con la microempresa, con la pequeña empresa, con la mediana, con la grande, con las entidades financieras, con los sectores, con el propio Gobierno, para establecer esas reglas de juego claras y evidentes para luego, si fuese el caso, poner el sistema de penalización que merezca la pena. Yo creo que en este sentido estamos trabajando en estos últimos meses, insisto, en esa factura electrónica, en esa potenciación para que la nueva directiva europea, nos estamos jugando mucho, la pequeña y mediana empresa se está jugando mucho para que de alguna vez y definitivamente la morosidad esté en los umbrales que todos deseamos. Y ahora sí, estamos a vuestra entera disposición de cualquier cuestión que tengáis al respecto. ¿Podéis decir nombre y medio? Diego, por favor. Hola, buenos días. Soy Álvaro Celorio, de Economía Digital. En relación con este último tema del coste financiero de la morosidad, quería preguntar también, imagino que aquí la subida de los tipos de interés está afectando seriamente, y quería saber si hay algún tipo de previsión o se ha previsto cómo va a afectar, porque de momento todavía no se está dejando notar al 100% esta subida. Entonces, ¿cómo se va a notar, si hay alguna previsión más de cara a futuro sobre este coste de la mora? Sí, la previsión es que va a seguir subiendo, porque los tipos de interés van a seguir subiendo. Ahora, ¿en qué medida, o sea, a qué ritmo va a seguir subiendo? Está por verse, porque también, insisto, depende de la evolución también de la inflación y de la propia deuda comercial. Pero por el lado de los tipos de interés, sin ninguna duda, va a seguir subiendo. ¿Alguna pregunta más? Sí, Víctor de Elena, de la Información. Buenos días. A mí me interesa, según sus datos, estamos en buenas cifras de periodo medio de pago. Mi pregunta va un poco en línea con la del compañero. El coste de la morosidad va a subir por las circunstancias económicas. En este caso, el periodo medio de pago se prevé que empiece a haber problemas porque las propias empresas no procedan o sea, empiecen a sigan reteniendo ese dinero. En los próximos meses no tendremos estas buenas cifras, pregunto. Bueno, justamente uno de los puntos que trata el informe es el índice de morosidad en las facturas de ventas a plazo. Las facturas están clasificadas en dos grandes grupos. Las operaciones comerciales, que digamos serían las operaciones normales, que normalmente se facturan a 30 días, y luego las facturas en las cuales se establece un periodo de pago más dilatado, que suele ser alrededor de 90 días. El aspecto preocupante es que vemos ya en los últimos 4 trimestres un incremento en el índice de morosidad de las facturas de ventas a plazo, que, insisto, es un subconjunto de todas las facturas, pero que de cara al futuro nos está diciendo que gente que había comprado a plazo está teniendo dificultades para pagar. Por lo tanto, en algún momento eso, de seguir así, se tendría que trasladar al conjunto de morosidad. Buenos días, soy Jordi Benítez, del debate. Quería preguntar, bueno, por un lado, en cuanto a la nueva directiva europea de morosidad, bueno, si nos podían recordar un poco, o sea, cuáles serían las peticiones, o sea, en qué sería razonable que estuviera, eso por un lado, y luego en cuanto a otros aspectos, ya que se ha hablado del incremento de la morosidad y los problemas que hay, otras peticiones que habría para el gobierno en otros planos, no sé, de impuestos que se pudieran bajar o lo que fuera. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que, Jordi, muchísimas gracias por tu pregunta. Es muy amplia, tu pregunta es muy amplia y nos llevaríamos aquí alguna mañana realmente dando esa receta de las más de 100 medidas que ya le pedimos al Gobierno que deberían de poner en marcha para potenciar, en este caso, la actividad empresarial y principalmente a la pequeña y mediana empresa. Bueno, yo creo que con respecto al tema de la directiva europea, permíteme que de alguna manera resuma, para no entrar en una y otra de las medidas que hemos hecho. Y hemos puesto todas nuestras armas a nivel de bilateral, como decía, la propia CEPIME con la Unión Europea y a través también de la patronal de la pequeña y mediana empresa europea, SME United, hemos hecho llegar todas nuestras peticiones relacionadas con esa directiva. Pero para no entrar en ninguna en especial detalle, y te damos, si quieres, el dossier de todo lo que hemos mandado, sí te diría que a nivel general establecer un marco real sobre la situación de la empresa, en este caso con el tema de la morosidad. Nosotros estamos trabajando para que se acerque la norma que se pueda aprobar en la Unión Europea a la realidad que estamos viviendo las empresas, que realmente sea sobre una norma sobre unas situaciones reales y no ficticias que se monten sobre posibles suposiciones. En ese sentido, yo creo que lo que queremos es que las reglas estén claras, establecidas y cumplidas por todo el mundo. Y en ningún caso, cuando se habla de régimen sancionadores, que vayan en detrimento de la cadena más débil, del eslabón de la cadena más débil, de ese pequeño, de esa microempresa o mediana empresa. En ese sentido, vienen articuladas todas nuestras peticiones que hemos hecho a la Unión Europea para esta nueva directiva. Sí, Patricia Trubisco, de Televisión Española. Al hilo de lo que le he preguntado al compañero y en relación a esta directiva europea, ¿tenéis datos para comparar cómo está el resto de países, el nivel de morosidad que tienen? Bueno, hacemos llegar la comparativa de todos los datos que es lo que estamos manejando sin ningún problema, pero sí te digo que como norma general lo que está ocurriendo en Europa es que la morosidad no es un problema español. La propia presidenta von der Leyen advierte a la morosidad, en este caso entre las propias empresas y también de la propia administración, en este caso con el tejido productivo, como un grave problema en la Unión Europea. Por tanto, es un tema no español. Te damos los datos de cada uno, cómo está la morosidad en cada país de la Unión Europea, pero me interesa mucho más advertir que la Unión Europea tiene este problema como un problema general e importante a tratar dentro de toda la Unión Europea. Yo, mientras que pensáis si alguien tiene alguna otra cuestión, sí me gustaría, porque no puedo dejarlo de decir, agradecer. Por supuesto lo hago a Diego Barceló, ¿no?, al autor y al equipo que ha hecho el observatorio, este observatorio del primer trimestre del 2023. Pero permitidme que de forma especial agradezca a Luis Collado, a la persona de Luis Collado y en su persona, como empresario y como representante empresarial, porque lidera, preside el Observatorio de Morosidad de esta casa, de CEPIME, y realmente el trabajo del observatorio está haciendo que en este caso el Gobierno de España y también la Unión Europea tome conciencia de esa importancia que tiene la morosidad dentro de la actividad empresarial de la pequeña y mediana empresa. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchísimas gracias y siempre a vuestra entera disposición. Muchas gracias.